En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando de día miércoles, bienvenidos a este miércoles, 15 de julio del 2026. Estamos haciendo el programa muy temprano en la mañana, por si hay alguna noticia importante, que sin duda la va a haber para las 6 de la tarde. Vuestros habituales anfitriones, don Daniel Arellano, y quien les habla, Pilar Soberado, en un día que parece que se aproxima la tormenta, ¿no? Listos a cazar las velas, parece. En fin, cuídense mucho, adopten todas las medidas que sean necesarias. Los que no tengan que salir, si es que llueve, como han dicho, no salgan a pasearse ni a ver las olas rompiendo. No, ¿para qué? Cuídense. Bueno, estamos aquí como cada miércoles y en general como cada día de la semana, gracias al gentil auspicio de Asofar, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile, en Retiro. Gracias a Asofar, estamos en nuestro mes aniversario, entre paréntesis, nuestro Revelando cumple 11 años, y damos las gracias al directorio de Asofar, al directorio recién asumido, pero también a los anteriores y a los socios. Y también agradecemos a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, aquí bajo la atenta mirada de don Luis Salinas Taiba, el jefe, y agradeciendo también porque nos permiten hacer este programa y salir por su frecuencia y por todas las redes sociales de Radio Portales. Y antes de empezar el programa, largo como siempre, y esperamos que entretenido, dos cosas. La primera, deslindar las responsabilidades, las opiniones que emitimos en este programa, al igual que las que emiten los demás conductores de Revelando durante la semana, son de nuestra exclusiva responsabilidad y esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Asofar ni de Radio Portales de Valparaíso. Y lo segundo es que recordamos en cada programa a nuestros damnificados del incendio del 2 y 3 de febrero del 2024. Y recordamos a los damnificados materiales, pero recordamos muy especialmente a aquellas 138 víctimas que fallecieron ahí. Y los nombramos. Y para la conmemoración de su muerte los nombramos a todos. Y en estos programas hemos ido mencionando a 6. Pero yo quiero comentar algo. El fin de semana hubo un incendio en España, en la zona de Almería, un incendio en una zona que se llama Los Gallardos, que es mucho campo. Y ahí han muerto hasta ahora, porque están todavía las labores de búsqueda de eventualmente más fallecidos, 13 personas. Y España entera se conmocionó con estos 13 muertos. Fue el presidente de gobierno, ese fue a hacer la parola, pero fue el delegado, el presidente de la comunidad, los alcaldes. Y en Chile hubo 138 muertos y la verdad es que como si no hubiese pasado nada. Yo dije, habremos perdido la capacidad de asombro. Y que a mí me impresiona. Entonces, con mayor razón, hay que mencionarlos y recordarlos por su nombre. Georgina del Carmen, Rodrigo Iván, María Susana, Osvaldo Hernán, Guillermo Miguel y Luis Alberto. Y aprovechando esta circunstancia de tristeza, queremos recordar con cariño a Marcelo Campillay, que falleció el día 13 de julio, el día lunes, después de una enfermedad larga y penosa. Trabajaba en el Club Naval de Valparaíso y le vimos en innumerables oportunidades. Así es que para los fallecidos del incendio y para nuestro Marcelo Campillay, que todos descansen en paz y pensando en que la muerte no es el final. Así es, pues Pilar, me uno a todos tus agradecimientos y reconocimientos, tanto a Asofar como a Radio Portales. Un saludo muy particular a todos los auditores de Chile y Ultramar, a nuestra auditora de Valdivia, que sé que anda por ahí por la zona, por Valparaíso, a nuestro auditor incógnita, a don Juan Enrique Manuel Aguirre, y en este momento yo quiero agregar a don Eduardo Horta.
Ah, no lo conozco. Don Eduardo Horta, que tiene un negocio de reparadora de calzado ahí en la subida a Ecuador, si no me equivoco, ¿esa? Sí, subida a Ecuador. sí. Así es que la verdad que es un negocio que me gusta ir, porque tiene una cantidad de cosas increíbles, por lo menos que me gustan a mí. Broches, ganchos, ese tipo de elementos que permiten reparar todas estas cosas de cuero fundamentalmente y otras más. Así es que un saludo muy particular a don Eduardo Horta. Ahí me estuvo mencionando que también tiene un puesto de dirigente en un club bastante especial. Ah, sí. Sí, con un amigo había creado el club de los mangoneados. Y todavía no sabía quién iba a ser el presidente ni los secretarios, porque tenían que preguntarle a las señoras primero. Entonces, porque este era un club que pretenden liberarse, pero primero tienen que preguntarle a las señoras si lo pueden hacer. Difícil que se liberen. No, lo veo muy difícil. En todo caso, una persona muy simpática, muy agradable, auditora de Radio Portales. Muy bien. Hizo especial mención a Sintonía Verde con Juan Carlos Tapia, obviamente. Ah, claro. Y Juan Eduardo Tapia, ¿no? No, con Alejandro Martínez. Exactamente. También con Carlos Andrés Tapia. Carlos Andrés Tapia. Claro, que también está importaleando al Carlos Andrés. Así es, pues. Entonces, auditor de Radio Portales, y que bueno, ahora tiene que empezar a escuchar Revelando, si es que no lo escucha ya. Sí, pues. Así bienvenido. Un saludo a don Eduardo Horta. Y también a su señora, por supuesto. La que manda. Claro. No, lógico. No, nada que ver. No, la que manda. No. Bueno, qué bueno tu recuerdo. Bueno, el recuerdo que hacemos todos los días miércoles de nuestros fallecidos del voraz incendio que ocurrió hace ya tiempo atrás. Y también un particular recuerdo y apoyo ahora que se viene lluvia. Que obviamente cuando están en una etapa de reconstrucción, sí, pues, con no todas las instalaciones completas, que venga una lluvia de mal tiempo no es bueno. Es bueno para algunos, pero para otros no es tan bueno. O sea, yo creo que yo sé que la lluvia no se puede parcelar, No. Pero debería llover en las zonas agrícolas. Yo no sé si Valparaíso aprovecha la lluvia, porque yo siempre pienso en los cerros y en las zonas de campamento. Sí. Eso es muy terrible. Sí. Es muy triste además. Las casas. Pero me llamó la atención, fíjate, que las medidas preventivas que ha estado tomando el gobierno, hace ya 48 horas y quizá un poco más que andan cateteando, y hay que catetear en este caso con el tema, digamos, de prepararse para la lluvia, limpiar las canaletas, verificar los techos, que las linternas, que el agua, que las llaves, etcétera. Claro. Y es más, ayer escuché que estaban entregando también plásticos. Uno podrá decir, un plástico, el plástico es una solución. Sí, de emergencia, claro. Ayuda, coopera. Sí. Por lo menos evita que hay una parte que se moje. Sí. Y eso es bueno, y que nos anticipemos y empecemos a tomar conciencia de estos desastres naturales o estas lluvias que nos afectan, que muchas veces son pocas, pero causan estragos. Pero claro. Y hay que prepararse para ello. Claro, yo sí estoy de acuerdo con que las autoridades, pero básicamente las autoridades municipales, que son las que tienen la obligación, como se hacía antiguamente, de las famosas operaciones invierno. Eso era limpiar los cauces, limpiar las calles, exigir a los vecinos, etcétera, etcétera. A mí estas puestas en escena de tanto casco y tanta parca no me gustan. Honestamente no me gustan. Considero que las autoridades tienen que exigir, porque, o sea, recordar a la gente, pero tanta puesta en escena a mí particularmente no me gusta. Me trae mal los recuerdos. Mucha parca. Sí. Bueno. Ya. Pero esperemos, digamos, que todo el mundo esté preparado o medianamente bien preparado para soportar sin duda. estas lluvias que, según lo que se pronostica, van a ser intensas. ¿Serán? Pero lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque efectivamente nosotros aquí en Chile tenemos una gran desventaja. No tenemos estaciones meteorológicas que nos avisen previamente qué es lo que está pasando. La única que existe es Juan Fernández que tenemos, Isla Pascua también, pero Isla Pascua está muy al norte. Y Juan Fernández en algo ayuda, pero Juan Fernández está muy cerca de Valparaíso. Sí. Es decir, lo que sucede en Juan Fernández a las pocas horas está aquí en Valparaíso. Pero más allá de Juan Fernández no tenemos nada. Absolutamente nada. Lo que no sucede en otras partes del mundo, en donde, por ejemplo, la costa este de Estados Unidos tiene toda la información de todas las estaciones meteorológicas, de todos los frentes que van pasando desde que ingresan por la costa oeste hasta que llegan a la costa este. Es decir, son bastante precisos en ese aspecto, porque pueden ir modificando
sus pronósticos en la medida que esto va sucediendo y los datos que van obteniendo. Ahora, las masas de aire no se pueden controlar. Y las masas de aire cambian con el tema del viento, con las temperaturas, con la humedad, con un montón de factores que hace muy difícil establecer un pronóstico certero, toda vez que en el caso de Chile no tenemos estaciones que nos prevean y que nos avisen qué es lo que está pasando en ese momento. Y mi pregunta terrible es, ¿y dónde podríamos tener una estación de ese tipo? Porque en el caso de Estados Unidos, de Norteamérica, es un enorme, es un ancho país. Sí. Nosotros, como somos un país tan flaquito, muy largo pero muy flaquito, ¿qué otra isla tenemos, por ejemplo? Bueno, Juan Fernández, Isla de Pascua. Claro. ¿Y dónde más podríamos tener una buena estación meteorológica? No hay más. Lo único que puede contribuir ahí son las boyas meteorológicas. Ah, las boyas. Que no tengo idea cuántas hay en este momento sembradas a lo largo de la costa de Chile y en profundidades bastante grandes. Boyas hay varias del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico para el tema tsunamis. Exactamente. Eso sí, pero no sé de más. Yo no sé si tienen información meteorológica. Lo más probable es que sí la tengan. Sí, son norteamericanas. Y esas se transmiten al satélite. El satélite obviamente llega la información para acá. No sé exactamente cuántas boyas hay. No sé, pero podemos averiguarlo. Dato para preguntar. Tarea no pendiente. sé si tienes algún amigo en el Choa que te pueda proporcionar esa información. Sí. Pero eso ya es un gran avance y ayuda bastante. Otro tema que no podemos dejar de mencionar, Pilar, es la tragedia en la Feria Libre de Gómez Carreño. Salvaje, o sea, terrible. No sé qué es lo que le habrá pasado al conductor. Por lo menos los exámenes preliminares estaba con cero alcohol, cero droga, cero nada. Algo le tiene que haber pasado. No tengo idea qué es. Esperemos que la justicia pueda determinar o hacer las averiguaciones del caso. Pero una tragedia con seis fallecidos, de entre los cuales había un servidor naval, además. Una TENS del Hospital Naval. Sí. Entonces, algo tiene que haber ocurrido, no sé. No me atrevo a elucubrar, salvo desearle, ¿no es cierto?, o darle nuestras condolencias a toda la gente que sufrió familiares fallecidos. Y bueno, que se trate ojalá de obtener exactamente cuál fue la situación que ocurrió. Yo al respecto quiero decir dos cosas. Primero, la presunción de inocencia, porque en Chile, desde que se modificó nuestro sistema procesal penal, cualquier persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario con la debida prueba. Esto no es como el tema de los militares. Claro. No, eso se presume culpable. Sí. Son culpables. No, hay un tema de presunción de inocencia. Y no estoy liberando de responsabilidad a nadie. No. Ya, 1. 2. Cuando yo voy a hacer autorreferente, cuando yo hice mi campaña y arriba en la Feria Caupolicán, como todo el mundo que hace campaña, y uno se da cuenta que la Feria Caupolicán tiene una reja en la feria misma. Pero afuera se pone multitud de gente vendiendo cositas. Eso la municipalidad lo debería tener prohibido. De hecho, a partir del lunes, martes, empezaron a tomar medidas para. Nosotros nosotros siempre reaccionando. No me digan a mí que nunca un inspector, nunca un alcalde de Viña se dio cuenta de que eso es un peligro terrible. Solo pensar en que pasan los buses de la locomoción colectiva, conducidos habitualmente por psicópatas drogados, que andan por las calles haciendo carreras, no respetando luces rojas, no respetando pasajeros, no respetando nada. Solo pensando en eso, las autoridades podrían haber tomado de hace tiempo ya alguna medida. Y tenían a toda esta gente pobre, además, pobre, necesitada, vendiendo cositas y expuesta a todo. Entonces, qué pena, qué lamentable, pues. Es triste, muy triste, efectivamente. pues. Son situaciones que uno tiene que prever y desgraciadamente la autoridad tiene que actuar ahí. Y le gusta o no, la autoridad tiene que cumplir su pega. Desgraciadamente, esa es la parte mala de la autoridad, en la cual uno tiene que hacer las cosas que se deben hacer, no importando las consecuencias. Es decir, te guste o no te guste, lo vas a hacer igual. ¿Y por qué? Porque yo tengo la autoridad y te lo digo y estoy cuidando, digamos, de tu salud, de tu vida. Punto. Entonces, claro, suena autoritario, pero la autoridad tiene que ser autoritaria. El tema de los jóvenes que ingresan al colegio, armas. Bueno, claro, exactamente. Hasta que no tengamos una desgracia terrible, como las norteamericanas, en que entra un fulano o un fulane o fulana, como sea, con algo y mate un montón de gente, no va a pasar nada, porque la señora, la expresidenta del Tribunal Constitucional, dirimió el otro día con su voto y no hay control de las mochilas.
No, pues. Bueno, esas son las posturas idealistas que, claro, uno las piensa en principio, efectivamente uno no tiene por qué estar controlando las mochilas. Ah, no. Pero la realidad nos está indicando otra cosa. Pero cuando uno va a un aeropuerto le revisan la cartera. Bueno, claro. Y cuando entra al tribunal, a los tribunales, uno pasa por una cuestión de detector de metales. Exactamente. ¿Y por qué? Ahí sí, y en el colegio no. Bueno, porque yo creo que ahí se está buscando precisamente, y es un tema que a mí me tiene muy, muy, muy preocupado, que es el tema de la violencia aquí en Chile. ¿Y por qué? Porque tenemos un sector de la población liderado por personeros de partidos políticos que necesitan de la violencia para poder subsistir. Sí. Y eso es imposible, digamos, la única forma de eliminarlo es que haya un consenso a nivel nacional en la cual la violencia no es aceptable. Punto. Así de simple. Pero para eso, piensa tú, por ejemplo, cuando se sacó la Constitución del año 80, salió el famoso artículo 8, no sé si te acuerdas. Sí, gran artículo, pero claro, sí, yo tuve que estudiar eso. El artículo 8 precisamente eliminaba y ponían en la ilegalidad a todos los partidos y todas las personas que propugnaran la violencia, basaran sus posturas entre la lucha de clases, entre el odio, etcétera. Bueno, ese artículo 8, con las reformas constitucionales del año 89, se eliminó. Sí. Sí, se cambió por una norma media administrativa. Sí. Que no dice absolutamente nada. No. Es decir, tenemos nosotros, a ver, no es que uno diga en Chile se acepta la violencia, pero por otro lado no se dice absolutamente nada con respecto al empleo de la violencia. Es decir, si yo digo que no, bueno, significa que lo estoy admitiendo por defecto. Claro, no, si entiendo bien. Bueno, claro, perfecto. Ahí estamos con un problema. Y vamos a seguir en ese problema mientras no tengamos una solución al empleo de la violencia como método de acción política. Y no solamente de acción política, con cualquier método de cualquier acción. Claro, sí. Bueno, y eso lo entiende mucha gente. El problema es que para eso se necesita autoridad y la autoridad tiene que estar apoyada aquí, por lo menos y por ahora, por el Parlamento. Exactamente. Oye, y estuve viendo que el caso del Molino Grolmus, que fue ampliamente comentado en su oportunidad por nosotros y que lo teníamos medio en el olvido. No. Porque estaban en... ¿Tú no lo tenías en el olvido? Yo lo tenía medio en el olvido, debo reconocerlo. No. Pero en este momento está avanzando y a pasos agigantados. Hay una cantidad increíble de imputados, lo que está dando cuenta de que esto no fue una acción que se le ocurrió a una persona de un día para otro. Esto fue concertado, fue organizado y planificado por gente que sabe hacer terrorismo. Y eso no me cabe la menor duda. Todos los actos de esa naturaleza, entiéndase el Molino Grolmus, entiéndase los 3 carabineros asesinados y luego quemados en Cañete, todos los ataques a las forestales, todos los actos terroristas, todos son planificados. No son actos de lobo solitario, eso es muy excepcional. Eso puede ser para un musulmán yihadista que le dio la locura y Alá es grande, pero eso se suicida, digamos, con los explosivos. Pero todos los actos terroristas son organizados, siempre hay una cúpula ahí, una cúpula dirigente. Puede que haya uno que la dirija, o como dicen muchos grupos terroristas, hay varios, no es solo uno, somos varios. Y entre todos ellos deciden lo que hay que hacer para asustar. Exactamente. Claro. Bueno, ojalá que llegue a buen puerto el tema de Grolmus. Yo también. Porque fue una desgracia terrible. Oye, y una efeméride de hoy, que es muy interesante, me llamó la atención. A ver. Yo creo que no tiene mucha importancia, pero por lo menos a mí me tocó, digamos, en la fibra más íntima. A ver. Porque en el año 1898, o sea, hace mucho tiempo 7 años después de la Revolución, es encendido el faro Punta Delgada, en la primera angostura del Estrecho de Magallanes. Pero sí es importante. Pero importantísimo. Pero vital, pues. Punta Delgada es donde está la estación de prácticos. Entonces, muchas veces me tocó volar a Punta Arenas, trasladarme desde Punta Arenas a Punta Delgada, pernoctar en Punta Delgada, cosa que me gustaba mucho, porque hay un silencio espectacular, extraordinario, y las salidas de sol son también fabulosas ahí. Unas fotos con unos colores extraordinarios.
Pero, y bueno, y también pues, desembarcarme en Punta Delgada, que también era un cuento bastante interesante, porque llega la lancha a la playa, entonces, todo un tema que... Y el mar no debe ser muy tranquilo, ¿no? A ver, sí, pero la ola que hay ahí es corta, porque como está entre tierra, no alcanza a levantarse una ola muy grande. Yo habría pensado que era un lugar terrible. No, hay viento, sí, pero la ola en general es corta. Yo creo que a todos reventan una ola más de más de 2 metros. O sea, nada. Quizás 3, pero en realidad ahí los buques se ponen, digamos, de tal manera que la lancha se puede aproximar sin problema y uno en realidad tiene que saltar ahí a la escalera para embarcarse. Pero es parte de la adrenalina y la verdad que me gustaba mucho. Era una situación muy emocionante, muy entretenida. Así que Punta Delgada guardo, pero excelente recuerdo de Punta Delgada. Muy bonito recuerdo. Muy, muy bonito. Además, alguien podría pensar entre esos yo. Uno dice, 1898, pues eran casi los albores de la formación de Chile. Pero o sea, claro. no tanto, pero casi. Claro, y ya en esa época, alguien dirá, esta señora no sabe nada, pero ya, lo acepto. Pero es que ya en esa época estar pensando precisamente en algo tan importante como para dar seguridad a la navegación, es muy mayor eso. Pero era la época en donde se construyeron muchos faros aquí en Chile. ¿Eh? Exactamente, el Faro Evangelista también es más o menos la misma época. Punta Ángeles me parece que es un poco anterior. Hay muchos faros que se construyeron en esa época porque eran absolutamente necesarios para darle seguridad a la navegación. Así es que... Felicitaciones. Así es, pues un saludo para todos los marinos que están cubriendo ahí el puesto en Punta Delgada. Y... una noticia que me llamó mucho la atención, también relacionada con Punta Delgada, porque hay un proyecto de hacer un túnel bajo el estrecho. ¿Por qué? Porque en Punta Delgada la distancia entre Tierra del Fuego y el continente es bastante corta. No me acuerdo exactamente cuál es la distancia entre ambas costas, pero lo que sí me acuerdo es que este proyecto considera un túnel del orden de 7 kilómetros de largo, incluyendo los accesos. Entonces, y ahí la profundidad tampoco no es mucha, debe ser, debe ser del orden de quizá un poquito más de 21, 25 metros por ahí. Por ahí está, no me acuerdo exactamente. Pero en todo caso es un proyecto que me pareció súper interesante porque hasta ahora eso se hace por transbordador. Entonces llegan los camiones, los autos a ambas riberas del estrecho ahí y se trasladan y el viaje dura el orden de 30 minutos. Y una cosa, eso es un proyecto gubernamental, me imagino, ¿no? No alcancé a leerlo completo, Pilar, pero voy a estudiarlo porque la próxima semana podríamos comentar algo al respecto. Segunda tarea, la voy a anotar. Segunda tarea. Pero me llamó la atención porque es un túnel que es perfectamente factible. Yo no sé si será rentable en el tiempo, porque el tráfico de ahí, no vamos a decir que es terriblemente alto, pero hay tráfico. Bueno, pero si alguien pensó en esto, será porque debe haber rentabilidad. O sea, esto no nos digo yo, ¿no? No sé. La verdad que no sé. Bueno, averigüemos un poco más. Hay que averiguar exactamente. Y de hecho, por ejemplo, los vehículos argentinos tienen que ingresar a Chile, pasar Punta Delgada y después salir de Chile. Porque es el único camino que tienen. Porque hacer este mismo trayecto por mar, ese sector del Atlántico es muy malo. Eso sí que es malo. Es malito. Sí, es malito. Es malito porque aparte que las profundidades son bajas, el viento es muy fuerte y la ola es terriblemente desagradable. Por decirlo elegante, porque debe ser peligrosa la ola, no desagradable. Mira, no sé, pero la vez que me ha tocado navegar un par de veces por ahí, la verdad que nunca me ha tocado bueno, siempre ha sido malito. Tanto navegando hacia el sur como hacia el norte. Pero esa es la razón por la cual los transbordadores en Argentina no funcionan en ese trayecto porque es muy malo. Claro. Y ahí yo creo también las distancias aumentan y el cruce debe ser por lo menos de unas 8 a 10 horas por lo menos. Entonces cambia la cosa. Mientras que en el estrecho ahí en Punta Delgada es del orden de 30 minutos, 40 minutos, no es mucho. Ese es el tema de Punta Delgada y el túnel bajo el estrecho, que queda como tarea pendiente averiguar mayores detalles. Anotado. Así es, pues. Oye, y volviendo al temporal que se nos avecina,
Listos a cazar las velas. Listos a cazar las velas. Ya el frente ya está azotando un sector sur de Chile. Sí. Está lloviendo copiosamente y la pequeña curvatura que tiene este frente indica que estaría llegando hoy día en la tarde para afectarnos durante el miércoles de la tarde, jueves, viernes y sábado, si no me equivoco. Sí, yo estoy medio enredada ya con las noticias, pero sé que va a ser largo porque es más de uno aparentemente. Sí. Y que la próxima semana habría algún día de descanso y otra vez. Exactamente. Cuando uno se mete en la carta del Servicio Hidrográfico de la Armada, el servicio meteorológico, uno ve claramente ahí este frente, que es uno solo por ahora, es un frente que nos viene, que es muy largo, sí. Esa es la razón por la cual estaría llegando hasta Atacama, más o menos, estaría lloviendo. E inmediatamente después viene uno también que es un poquito más chico, pero ese, la verdad que yo creo que es un poco incierto decir ahora a dónde afectará, porque normalmente hay una alta presión que empuja estos frentes hacia abajo, pero eso, como te digo, hay que esperar un poquito más tiempo para saber qué pasa. ¿Y es efectivo que todo esto, que este frente tan fuerte, tan violento, según se dice, sería un resultado del niño, de la oscilación del niño? Bueno, y yo estoy escuchando esto hace algún tiempo ya, y efectivamente decían que que lo iba a afectar a partir de julio. Ahora, eso no es novedad, porque las lluvias en general aquí en Chile son en julio y agosto. Sí, claro. Eso es lo normal. Bueno. Oye, y a propósito temporal, nuestro intermedio musical, Los Gatos. Fantástico. Los Gatos del año 60, son de la década del 60 más o menos. Yo fui a verlos, mi madre me llevó, cuando el Festival de Viña tenía 2 horarios, uno de tarde y otro de noche. Me llevó en la tarde a la Quinta Vergara, éramos, no sé, 60 personas a oír a Los Gatos. Ah, ya. O Así sea, que, esta canción que vamos a poner de intermedio musical, El viento dila la lluvia, sí, es una cosa que te la puedes cantar. pero pues, casi, es claro. extraordinario. Claro. Entonces, vamos a tener No además, pongamos música. junto con Los Gatos, Yo a canto. Pilar, que podría cantar. Viento. Estimados auditores, nos dejamos por algunos minutos más. Muy bien. Se nos acabó el primer bloque y regresamos en breves minutos más con nuestro segundo bloque, después de escuchar a Los Gatos con esta canción Viento dila a la lluvia. Yo creo que el viento debería decirle que pare un poco o que sea más alternada, no sé. No sé. Pero la canción no se trata de eso precisamente. Hasta algunos minutos más. Muchas gracias. Estimados auditores de Revelando, hemos regresado en este bloque número 2 de esta emisión del día 15 de julio, en que junto con Pilar Soberado y quien les habla, Daniel Arellano, tenemos el honor, el agrado y el placer de hacer este programa, saludando a todos nuestros auditores de Chile y Ultramar y agradeciendo también a Radio Portales por facilitarnos sus instalaciones, permitirnos salir al aire, y también el auspicio de Asofar y a todos sus socios que ya durante 11 años han auspiciado este programa y nos permiten hacer los comentarios de las acontecer nacional e internacional, dar nuestras propias opiniones y en realidad pasar un momento grato haciendo este programa, que esperamos que sea también muy grato para nuestros auditores. Nuestros saludos, como siempre, a nuestro auditor Valdivia, a nuestro auditor Incógnita, a don Juan Enrique, Manuel Aguirre, don Eduardo Horta, espero que ya haya dilucidado quién va a ser el presidente y el secretario del club que está fundando con un amigo. Y bueno, como siempre, y no podemos dejar de lado bajo ningún punto de vista, recordar a nuestros carabineros. Sí. Gracias al apoyo y a la información que nos proporciona el general Patricio Geldres, hoy tenemos que recordar solamente, afortunadamente, a un carabinero que falleció en el cumplimiento del deber, recordando sí que son 99 en el mes de julio. Y en este caso recordamos al mayor de justicia, José Valencia Pacheco, de la Dirección de Gestión Jurídica, que falleció un 15 de julio del año 2015, siendo el mártir 1182 de Carabineros. ¿En qué circunstancias habrá fallecido él? No sé las circunstancias, pero me llamó la atención también un mayor de justicia, seguramente en algún procedimiento, vaya a saber uno qué pasó, desplazándose de un lugar a otro. Bueno, siempre suceden estas cosas. Las circunstancias no las tengo, pero sí tengo el deber de recordar
y agradecerle que dio su vida defendiéndonos a nosotros. Por supuesto. Y tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Siempre. Es fundamental. Siempre. Fundamental. Que descanse en paz. Así es, pues. Y agradecer también la gestión del general Geldres, que día a día cumple sin fallar en ningún momento, atentos a los requerimientos de nuestros colegas panelistas de los diferentes días y que nos proporcionan esta información que es tan importante. Y un tema también interesante como efeméride nacional, que el año 1861, un 15 de julio, egresa de la Escuela Naval lo que se denominó el Curso de los Héroes. Y fue llamado así en atención a las distinciones conquistadas por muchos de sus integrantes, sea en el campo de batalla, sea a través de su desempeño en tareas de paz y progreso cívico. Y entre ellos está Carlos Condel, Juan José Latorre, Arturo Prat, Luis Uribe, Constantino Banen y Jorge Montt. Todos personajes que tuvieron una trayectoria impecable, ya sea en el servicio de la Armada, en combate y en el servicio público también. ¿Al servicio de Chile? Exactamente. Y llama la atención, sí, porque Arturo Prat y Luis Uribe eran compañeros de curso, habían egresado el mismo año. Sin embargo, Prat era el comandante de la Esmeralda y Luis Uribe era el segundo comandante. ¿Y qué pasó? Luis Uribe dejó el servicio por algunos años y esa es la razón por la cual ascendió después. Pero recordar a Arturo Prat, Luis Uribe, Condel, Latorre, Banen y Jorge Montt es un mérito que obviamente se merecen. Estrellas. Y de hecho hay muchas calles aquí en Valparaíso que llevan su nombre. Sí, en Chile en general hay muchas, pues claro que sí. Así es que ese es el Curso de los Héroes, que tiene una placa especial en la Escuela Naval, ¿eh? ¿Ya? Tiene una placa cuando uno ingresa a la Escuela Naval y pasa por el pasillo que conduce a los estudios, ahí hay una placa que recuerda al Curso de los Héroes. Y tan jóvenes. Muy jóvenes. Niños. Y de hecho, a propósito de Constantino Banen, el año 1924 se inaugura el dique 2 de Talcahuano con la entrada del almirante Latorre. Y Banen tuvo mucho que ver ahí con el tema de la construcción del apostadero naval de Talcahuano. Y el dique 2 fue inaugurado con el ingreso de este acorazado que llevaba el nombre de un compañero de curso de él, el almirante Latorre, Juan José Latorre. Dique que se construyó especialmente para ese buque, que era el dique más grande de toda la costa oeste de Sudamérica. Me parece que hay uno que está en San Diego que tiene las mismas dimensiones, también para poder alojar a acorazados en sus gradas. Y en el ámbito internacional, tenemos que el año 622 ocurre la Égira. La Égira, que significa la huida, es decir, la huida, bien digo, de Mahoma. De la Meca, donde era perseguido, refugiándose en Medina el Nabi, que significa la ciudad del profeta. Y esta fecha da inicio a la era musulmana. O sea, la era musulmana comienza el año 622. Por eso que van 622 años atrasados respecto al calendario gregoriano, calendario cristiano que usamos nosotros. Un tema no tiene que ver con Mahoma, o sea, bueno, de alguna manera sí. Me llamó mucho la atención porque cuando Estados Unidos comenzó a atacar a Irán en febrero de este año, mató en uno de los primeros ataques a Ali Khamenei, al líder. Y yo pensaba que, bueno, yo dije que estaba muerto y lo habrían sepultado, pero no, lo sepultaron hace 3 o 4 días porque su cuerpo anduvo embalsamado, claro, por diferentes ciudades de Irán para que le rindieran homenaje y finalmente va a ser sepultado en su ciudad natal. Qué costumbre hoy día tan particular, ¿eh? Bueno, son los ritos funerarios de las diferentes culturas son bastante curiosos, ¿eh? De hecho, yo me acuerdo cuando murió un patriarca copto, que son los cristianos que están ahí en Alejandría, en Egipto. Este patriarca lo tenían muerto, embalsamado por supuesto, pero presidiendo una liturgia. Claro. Entonces,
Es bastante curioso el asunto. Sucede un poco con el Papa también porque el cuerpo claro. del Papa, pero esto de andar como paseándolo por todo el país, bueno, sí lo puedo entender, si no digo que no, pero paseándolo por todo el país, y llegó a tanto esto porque yo dije, a ver, debo estar muy atrasada en las noticias, pero si a este hombre lo mataron como en enero, según yo. No, lo mataron en febrero, murió en febrero, no, lo mataron en febrero, pero recién lo entierran ahora después de todo un procedimiento y de alabanza, una multitud, y pensaba yo los que siempre comentamos nosotros con respecto a los iraníes, una multitud, muera Trump, abajo Estados Unidos, muera el capitalismo, y duramente. Bueno, ahí está, digamos, la herencia del Imperio Persa. Sí, pues. Que es muy fuerte y es una fuerza cohesionadora muy importante para el pueblo iraní. Bueno. Otra vez están en guerra, otra vez. Bueno, es que ese tema de la guerra, yo la verdad es que ya no entiendo nada. Porque la verdad es que hay que estar muy. Yo creo que ni siquiera los diarios sirven para estar al tanto, porque uno ya lo que pasó ayer ya no tiene ninguna importancia y cambió totalmente la situación. Cosa más impresionante. Sí, a mí me impresiona porque, bueno, en fin, ya, eso para comentarlo. Por ahora, Estados Unidos tiene bloqueados los puertos de Irán y se declaró guardián del estrecho de Hormuz. Mientras no quiera apropiarse de Hormuz, o sea, de Irán. Como... Es un tema muy complicado ese, muy complicado. Pero acordémonos de una cosa que lo hemos dicho en otras oportunidades. O sea, la única forma de capturar un territorio es tener presencia militar ahí. ¿Sí? Un territorio no se puede capturar con drones ni con cohetes. Se necesita la presencia humana ahí. Es un problema bastante serio eso. Eso en cuanto al estrecho de Hormuz y Turquía, e Irán y Trump. Un tema bien interesante también es que el año 1099, hace... Ya, estamos en la Edad Media. Se produce la toma de Jerusalén por los cruzados. Ah, ya, bien. Y don Godofredo de Bouillon es nombrado barón del Santo Sepulcro. Entonces a mí me llama la atención la cantidad de gente muerta en todas estas cruzadas, y toda por la causa del cristianismo. Dios lo quiere, pues. Dios lo así quiere, iban a las cruzadas, sí. Pero, bueno. Y el año 1931, don Juan de Borbón es designado como sucesor de Franco en la jefatura del Estado. Juan Carlos. ¿Qué dije yo? Juan. Don Juan. Juan Carlos, sí, tienen razón. Juan Carlos sí, primero. don Juan. No, pues. Don Juan es el padre, conde de Barcelona, que ya lo comentamos en su oportunidad. Entonces, don Juan Carlos. Sí, Juan Carlos de Borbón y Borbón. Exactamente. Así es que eso yo creo que es bueno relacionarlo con el triunfo de España ayer sobre Francia. Partido que yo no vi, pero sí tú lo puedes comentar. Sí, yo lo vi y la verdad es que el partido fue malo para mi gusto. Con los pergaminos que tiene la selección francesa, con esos jugadores que tiene que son fantásticos, partiendo por su capitán, que es Mbappé, que juega en el Real Madrid, porque siempre quiso hacerlo, un jugador fantástico. Entonces uno pensaba cuando partió este mundial que naturalmente Francia iba a ser el campeón del mundial. Bueno, estaba como favorito. Sí, ¿no? Totalmente. Estaba como favorito. Sí, totalmente. De hecho, mis favoritos, los que yo quería que ganaran, se quedaron en el camino, pero yo decía objetivamente que debía ser Francia. Pero no. Ayer el partido que hizo con España, España ha jugado muy mal en este mundial, tampoco ha sido nada destacado y España tiene un plantel bueno. Y el partido fue una lata en realidad, pero ganó España, primero por un penal y después por un gol real, digamos, aunque el otro también lo es. Y Francia se quedó en el camino. Entonces muchos decían, si lo que se jugó ayer, si ayer no se jugaba contra Francia, además un 14 de julio, aquí estaban luchando los españoles contra los franceses en Bailén, contra Napoleón en 1808. Yo lo encontré buenísimo. Y ahora se comenta, bueno, y ojalá que gane Argentina. Bueno, para auditores, ustedes ya sabrán quién ganó hoy día, pero muchos españoles dicen, ojalá le ganemos a Inglaterra. O sea, ojalá nuestro rival sea Inglaterra. Porque si es Argentina... difícil, no porque jueguen tan bien, sino porque se ha comentado hasta el hartazgo que hay mucho de arreglo en este mundial, en estos mundiales. Hay mucha preferencia por Argentina. Vaya a saber uno por qué. Sí. Porque yo que es una cuestión que no pasa pocas veces, ¿eh?
El 78 jugaron mientras había junta militar y ganaron los argentinos. Sí. Después en México la famosa mano de Dios de Maradona y gobernaba no sé qué prócer en Argentina. Después sigue siendo favorito Argentina gobernando la Cristina y toda esta gente rara. Y ahora sigue favorito gobernando Milei. Es que parece que el fútbol en Argentina trasciende a la política. Pues, es posible. Pero claro, puede ser. En todo caso, el domingo es la final. ¿El domingo? Sí, el domingo es la final. Y en relación con Juan Carlos I, independientemente de muchas cosas, fue uno de los grandes artífices de la transición española. Sí, yo creo que sí. Sí, grandes artífices, sí. Él, Suárez, sí, fueron los artífices. Y algún asesor muy cercano a Juan Carlos, que era un militar, que eran militares, naturalmente. ¿Qué asesores va a tener? Militares, sí. Nomás. Y fue una transición que en principio se ve como muy fantástica y apoteósica, y fue todo lo fantástica que pudo haber sido. No dejó de tener problemas, sobre todo los problemas causados por los separatistas de la ETA, estos homicidas de la ETA, que siguen vivos por lo demás. Están ahora, conforman un partido político. Lo que no obtuvieron con las armas lo obtuvieron por la política. Una vergüenza para España. Para estos grupos violentistas, la política es un camino para instaurar su propia ideología. Así es. Y su propio pensamiento. Es que solo 2 minutos. Este fin de semana se conmemoró un año más de la muerte de Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular que fue secuestrado y asesinado. ¿Y cuál fue el ultimátum en ese minuto de la ETA contra el gobierno español? Vamos a matarlos si es que no nos acercan a los presos de la ETA, de que estaban en diferentes cárceles en España y los querían todos en el País Vasco. El gobierno no cedió y mataron a Miguel Ángel Blanco. Bueno, hoy día no hay ningún preso de la ETA que no esté en el País Vasco. Y eso de preso bien relativo. Prácticamente salen y entran. Tienen un montón de beneficios que jurídicamente no deberían tener. Porque tienen un sistema especial para ello. Pues eran terroristas. Eran homicidas y además mataban por la espalda con un tiro en la nuca. Bueno, yo creo que el gran problema ahí es la inconsecuencia que se genera porque, por un lado, para la gente común y corriente se le aplica una norma y para estos especiales otra. Sí, claro. Cosa que aquí en Chile también sucede. Sí, no vamos a decir que no. Sí. Es exactamente el mismo cuento. Bueno, a propósito de Chile, regresemos a nuestro país. Muy bien. Tenemos varios temas que comentar. En primer lugar, el desafuero a las parlamentarias Cariola y Hasler, eventual desafuero. Yo no sé en qué va a terminar eso. Lo más probable es que no termine en nada. En nada. Todas estas cosas. No va a pasar nada porque tienen la contraparte que es Camila Flores. Además. Entonces yo creo que ahí van a pactar todos. Bueno, eso desgraciadamente redunda en el desprestigio que tiene nuestro sistema político. O sea, más que nuestro sistema, algunos de nuestros representantes políticos. Pero la gente tiende a generalizar. Sí, es verdad. Pero por otro lado hay que reconocer que hay gente que está haciendo las pegas bien. Sí, hay gente buena. Sí, sin duda. El otro tema es el presidente del Tribunal Constitucional, que ahora cambió, y parece que el gran problema que hay ahí es el famoso voto dirimente. Ahora, ¿por qué son 10? Pues normalmente son un número impar, precisamente para que no se produzca esto. Yo creo que es una excelente ocasión para reducir de 10 a 9. Bueno, y ya sabemos que el Tribunal Constitucional tiene un sesgo. Y de hecho, estaba viendo días atrás quién es quién en el Tribunal Constitucional, y siempre ponen, este tiende a votar para este lado, y este tiende a votar para... O sea, eso debería ser una incógnita para todo el mundo. O sea, nadie podría tener ni siquiera el atisbo de decir, esta persona me parece que es de allá o me parece que es de acá. No, la respuesta es decir, ¿esta persona de dónde es? No tengo idea, no sé. Porque claro, nunca ha manifestado absolutamente nada y sus fallos están de acuerdo a lo que jurídicamente corresponde. Pero desgraciadamente no es así, y ese Tribunal Constitucional, con respeto profundo a los ministros, está medio prostituido. ¿Por qué? Porque resulta que aquí lo que debería hacer el Tribunal Constitucional es decidir sobre la constitucionalidad de una norma. Constitucionalidad de una norma. No si políticamente me gusta a mí la norma o no. Si la política es fascista, comunista. No, la constitucionalidad de la norma, y eso es súper claro. Eso es súper claro porque la Constitución es bastante clara, por lo menos la chilena es bastante clara. Ya. Y a mí me parece impresentable que ahora que ha asumido la nueva presidenta, María Pía Silva Gallinato, que dicen que es demócrata cristiana, pero más de la onda
Krauss, más de la onda Frey, Ruiz Tagle. Yo eso ya lo encuentro terrible. Porque entonces, y va a ejercer su mando hasta el julio del 2027, porque ahí tiene que asumir otra persona que va a tener que ser de izquierda. O sea, lo que significa que a los integrantes del Poder Constitucional se los rifan los partidos políticos. Bueno, exactamente. Entonces, ¿qué certeza jurídica tiene la izquierda o la derecha de que ese Tribunal Constitucional va a fallar en derecho? Ahora, yo por otro lado, lo dijimos ayer en el Revelando de Marte, encuentro fantástico, apoteósico, magnífico y mundialero que la izquierda quiera recurrir al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional de Pinochet. Y cuando lo negó y hablaba de la tercera cámara permanentemente. No, que opera como una tercera cámara, que eso no debe ser, ¿eh? Sí, eso es verdad, pero no les gustaba porque era de la Constitución Política del 80. Exactamente. Entonces era una cosa terrible porque era uno de los enclaves de la dictadura oprobiosa y ahora ellos recurriendo al Tribunal Constitucional. Yo creo que el Tribunal Constitucional es una pieza a la que hay que hincarle el diente. No digo que en otros países funcione mejor, en España funciona pésimo, está igual de prostituido que, bueno, aquí un poco menos, pero ya. Pero hay que hincarle el diente, porque nosotros los seres, nosotros de a pie, no podemos permitir que según anden los vientos, resuelvan una cuestión tan grave como es la constitucionalidad de la ley. Claro. Lo que pasó con lo del aula segura, lo de la revisión de mochila. Y con lo que pasa con nuestros militares prisioneros políticos. Bueno, entonces aquí depende del sesgo político. Lo que pasa es que en el Tribunal Constitucional, al igual que en el Consejo de Defensa del Estado, la gente que llega ahí, llega porque hay que pagarle favores o a la izquierda o a la derecha. Claro. Punto. Mire que el señor Espina está en el Consejo de Defensa del Estado, de abogado. Son puestos ad eternum. Y hay otros más a los que no voy a nombrar. Espina de triste recuerdo. Bueno, él. Bueno. Y en el Tribunal Constitucional otros próceres. María Pía Silva es una mujer muy capaz. Es muy capaz. No tienen por qué decir si es de la DC o del PR o del PS. No. Tiene que demostrar su capacidad y su imparcialidad. Pero lógico. Esperemos que sea así. Otro tema importante, el 7º vuelo con migrantes expulsados, que van 1.200 este año. Sí. Parece poco frente a la cantidad de lo que hay que, pero por lo menos se está haciendo algo y se está cumpliendo. Sí. No con la presteza ni con la rigurosidad que nos gustaría, pero por lo menos se está haciendo y se está cumpliendo. Y especialmente están saliendo gente que tiene problemas con la justicia. Pero si esa gente es la que tiene que irse primero. De todas maneras. Toda la gente que ha cometido delito tiene que irse. Si tenemos un problema porque no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela. Y la mayor parte de esta gente es o venezolana o colombiana. Con Colombia sí, pero con Venezuela no. Entonces la gran pregunta que uno le hacía a los candidatos en tiempo de campaña, que los migrantes, que los inmigrantes, ¿y cómo los vas a mandar para afuera? Si no hay relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿quién los va a recibir? ¿Dónde los van a dejar? ¿En el Darién? No. Son cuestiones que uno no puede andar prometiendo aquí, no, que voy a construir otro tema, las cárceles. La gente que toma como ejemplo a Bukele. Bukele gobierna en un régimen bajo un gobierno de excepción constitucional y puede hacer lo que quiera. Yo entiendo lo que haya hecho, pero puede hacer lo que quiera. En Chile, no. No, pues el presidente tiene que someterse a un montón de normativas, pues no se puede. Y otro tema interesante que apareció es la conferencia de ministros de Defensa de las Américas, sí. En la cual Estados Unidos le leyó la cartilla o nos leyó la cartilla a todos. Obviamente estaba hablando de aumentar el gasto en defensa. ¿Por qué? Porque efectivamente el continente, estoy hablando del continente americano, América del Norte, Centroamérica del Sur, está cada día más inseguro. Y tenemos que preocuparnos de que nuestra legislación, que nuestros cuerpos legales sean lo suficientemente claros y seguros, de tal manera de otorgarle un mínimo de tranquilidad a la población de todos los países que están acá y evitar estos flujos migratorios de un lado para otro sin control. Ese es el problema. Pero yo tengo un tema terrible con el flujo migratorio. Se dice que el Imperio Romano cayó no tanto por la degeneración de sus emperadores y de sus autoridades, sino porque el flujo migratorio que llegó a Roma, al imperio, en general al imperio romano, que era muy extenso, hizo que cayera el imperio. Porque las legiones romanas podían dispararle
al ejército galo, a los celtas, a los bárbaros de no sé dónde, pero no a las mujeres, a los ancianos y a los niños que llegaban migrando desde los lugares donde había hambre, claro, que era extramuro. Ingresaron al Imperio Romano y fue imposible someterlo, o sea, impedir esa constante flujo de gente. O sea, este tema es muy antiguo. Muy antiguo, sí, es verdad, es verdad. ¿Cómo solucionarlo? Estabilizando a los países desde los que la gente emigra. Porque son países que normalmente tienen recursos. Pero sí, pues obviamente no han tenido cómo explotarlos correctamente, y además que hay mucha corrupción. Entonces ahí hay un tema que es también difícil de atacar, muy, muy, muy difícil. Venezuela es un país muy rico. Y muy corrupto. Ya, Colombia es un país muy rico y muy corrupto. Sí. Ya, en Europa, en África, los países africanos son extremadamente ricos en materias primas, pero de lujo, pero tienen gobiernos muy corruptos. ¿A título de qué tiene que, para no poner el ejemplo nuestro, a título de qué tiene que emigrar a Europa un maliense, un nigeriano, un senegalés? Entiendo para el fútbol, eso sí, claro, lo entiendo. Pero por lo demás no son países extremadamente ricos, pero que tienen a gobierno extremadamente corrupto. Entonces la solución está ahí, en el país, para que la gente no tenga que emigrar, porque yo tampoco creo que haya gente que emigre feliz de la vida. Hoy me voy. No, es muy difícil eso. Bueno, nos quedan pocos minutos, Pilar. Yo creo que también tenemos que dedicarle unos minutos unos segundos, aunque sea al gobierno español. Sánchez está muy, muy complicado porque a su hermano lo condenaron por prevaricación. Sí. Lo que habla que este caballero Sánchez se desenvuelve en un entorno bastante turbio. Sí. Bastante turbio y bastante nebuloso, diría yo, por decirlo menos. Sí. Bueno, tenemos que irnos, Pilar, porque se nos ha acabado el tiempo. Vamos. Muchos saludos y agradecimientos a todos nuestros auditores. Sí. Prepararse para mal tiempo, y ojalá que el mal tiempo sea suave pero constante, de tal manera que la tierra se moje, que el agua que llegue nos sirva, que la podamos acumular, que no existan aluviones, que ojalá no sea, o la gente no lo pase mal, nuestro auditor y todo Chile no la pase mal con este frente mal tiempo. Y bueno, veremos si podremos comentar quizás el próximo miércoles. Si Dios quiere, será 22 de julio, ya a puertas de terminar el mes. Ojalá, yo también apoyo eso, que no haya que llueva, porque tiene que llover naturalmente, pero que no haya desgracias, y que por favor, que no haya damnificados, y si pasa algo que sea fácil de contener. Y amigos, auditores, no salgan a la calle, si es que llueve, como dicen que va a llover, no salgan a la calle si no es preciso. Y no vayan a ver las olas tampoco a la Avenida Perú. No, ni a la Avenida Altamirano, peor todavía, porque en la Avenida Perú por último hay un par de rocas, pero en la Altamirano no hay casi nada. Entonces, cuídense y cuiden a su gente. Muchas gracias. Muchas gracias y será hasta el próximo miércoles. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.